Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Recuerde que estamos trabajando este año reflejando el carácter de Cristo. ¿Qué debemos reflejar? ¿Y cómo lo reflejamos? Siendo y haciendo discípulos. Siendo y haciendo discípulos. Vamos entonces a leer, a abrir la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, los versículos 28 al 34. Mateo 8, 28 al 34. Lean conmigo, a mí me gusta que me acompañe. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Reina Valera. Listo, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que le había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, vamos hoy. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 4, versículo 12 en adelante, todos esos hechos acontecen en Capernaum o cercano a Capernaum. Allí Jesús dio el sermón del monte en la ladera de aquella montaña, y luego, después que baja, los milagros del leproso, de la suegra de Pedro, del hijo del siervo del centurión. Y Jesús muchas veces, cuando sentía la presión de la gente, o cuando sentía que a causa de ese bullicio iba como a alborotar el avispero, diríamoslo así, de los líderes religiosos, él en muchos pasajes, o en algunos pasajes, los vemos que él se hacía a un lado y decía como en baja voz: vámonos, y se iba. En algunas veces los perseguían, lo buscaban, se iban por otro lado, y le hacían el cierre, y allá encontraban a Jesús. Aquí, en cuanto a Mateo, es el primer episodio. Ya lo vimos, ya lo compartió el día que habló la pastora Rocío, donde Jesús dice: vámonos de aquí. Allí en el capítulo 8, versículo 18, le dice a sus discípulos: vámonos de aquí. Y el pastor William compartió hace 8 días cuando Jesús sale de Capernaum, del lado oeste del lago de Genezaret, o el lago de Galilea, sale hacia el lado nordeste, o del lado oeste al lado oriente, sale hacia de Capernaum hacia Gadara. Era un lago. Ese lago tenía más o menos 21 kilómetros, alrededor de unas 13 millas, y de largo y de ancho tenía unos 12, 13 metros, kilómetros, alrededor de unas 7 millas. Y hace 8 días nos compartieron de lo que pasó en esa travesía, la tormenta, cómo estuvo a punto Jesús de naufragar con sus discípulos. Y cuando Jesús llega a la otra orilla, ya en las horas de la mañana, es donde entonces vamos a narrar los hechos hoy, bajo el tema: victoria sobre el miedo y la destrucción. ¿Cómo es el tema de hoy? Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido miedo alguna vez, ¿cierto? Y quiero aprovechar aquí esta mañana de testimonios. Hace unos mes y medio, 2 meses, empecé a sentir esa sensación de vacío, como que uno busca a Dios y como que no lo encuentra.
Y eso me empezó a producir como una sensación de miedo, de ansiedad. Y entonces pasaron, no sé, alrededor de una semana y yo clamaba y clamaba y no encuentra uno a Dios. No sé si alguno de ustedes también ha experimentado esa sensación. Señor, ¿dónde estás? Y un miércoles que terminó el amanecer, creo que fue la hermana Aida la que dio el tema ese día, Aida Perdomo, y yo me arrodillé apenas ella cerró, que chao, ya nos despedimos. Y le dije, Señor, yo necesito que trates con esta sensación tan rara que yo tengo. No sé, no encuentro lógica. Examino mi vida, no veo pecado, examino mi vida y no tengo algo como que me esté acosando. Y cuando yo cierro los ojos, Dios no hubo una voz, hubo una especie de panorámica en mi cerebro, en mi mente, donde Dios empezó a mostrar mi vida en proyección desde mi niñez hasta ahora. Y me mostraba específicamente episodios donde yo había tenido mucho miedo. Y yo empecé a temblar porque era como si estuviera viviendo esos miedos de nuevo. Y empecé a decirle, Señor, yo hoy renuncio a ese miedo que sentí cuando tenía 5 años, renuncio a ese miedo cuando sentí. Y eso empezó, era como si esa presión que sentía o ese vacío, es que yo no alcanzaba a entender si era una opresión al pecho o un vacío, era como si algo salía de mí y me quebranté. A mí no me cuesta mucho llorar. Y empecé a llorar y luego de ese llanto, vaya qué paz, qué estado de paz el que quedó en esos momentos en mi vida. Nosotros hemos vivido miedos que muchas veces esos miedos los sufrimos y nosotros creemos que ya los superamos y sí, porque el miedo ya no está como tal, pero ahora se manifiesta de otras maneras porque ese miedo tal vez alguien nos ayudó en ese momento. De ahí los famosos traumas, ¿no? Quedaron traumas en mi vida. ¿Cuánto hace? Yo tengo 57 años, voy para 58 años. Pero Dios, ¿qué hizo? Traerme la película de mi vida. La película de mi vida mostrándome cada episodio de miedo que yo había vivido. Hoy voy a compartir este tema en 2 secciones, hoy y dentro de 8 días. Así que prepárese porque no quiero obviar detalles y no quiero estar corriendo. Entonces hoy voy a compartir los 2 primeros puntos y dentro de 8 días compartiré los 2 segundos puntos. El primer punto es la recepción de Jesús en Gadara. Dijimos, Jesús iba en la barca, la tormenta lo sorprendió, él le ordenó al mar callar, al viento cesar y al mar callar. Y es extraordinario porque los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Es interesante porque vamos a ver ahora que los discípulos, que no sé cuánto tiempo llevarían, si meses, si semanas de estar con Jesús, pero ellos se asombran y dicen, ¿quién es este hombre? Pero ahora Jesús va a llegar a Gadara y el demonio le dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. O sea que a veces los demonios saben más que nosotros. Pero bueno, sabemos que ellos estuvieron allá en la corte celestial con Jesús, sino que se convirtieron, se rebelaron y fueron enviados como demonios. Entonces vamos a mirar la recepción y les decía que quiero desmenuzar y voy a ir mirando los 3 libros, los 3 posturas de Mateo, de Marcos y de Lucas acerca de este episodio. Entonces vamos a ir rotando, vamos a ir viendo lo que dijo Marcos, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas. Entonces la recepción de Jesús. Dice Mateo 8:28, la parte A. Cuando llegó a la otra orilla, ¿a dónde llegó Jesús? A la tierra de los Gadarenos. Gadara era una de las 10 ciudades de la Decápolis. Esas tierras estaban habitadas más que todo por samaritanos, más que por judíos. Pero dicen que había también ciertos grupos de judíos que después del retorno de la cautividad se habían establecido en ese territorio. Pero en su mayoría eran gentiles. Entonces cuando Jesús llega allí, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Cuántos vinieron? 2 endemoniados.
Marcos nos dice en el capítulo 5 versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Un hombre con espíritu inmundo. El otro dice dos endemoniados. Lucas dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Entonces mire qué bonito y interesante mirarlo a la par de los tres, ¿no? Cada uno de ellos le pone un detallito que vale la pena. No vamos a entrar en muchos detalles, pero dice, vinieron a su encuentro. Mateo dice, dos endemoniados. Algo dice Marcos, salieron de los sepulcros. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mateo no establece eso. Marcos dice, venían de los sepulcros. Lucas dice que desde hacía mucho tiempo estaba poseído de ese espíritu. Mire cómo vamos viendo la panorámica. Vaya usted armando el rompecabezas, vaya usted viendo la panorámica de los tres autores. Seguimos. Mateo dice que eran dos, pero Marcos y Lucas dice que eran uno. ¿Por qué? ¿Se contradice la Biblia? No. Tiene que ver con cosas que uno detalló y el otro no lo tuvo en cuenta. Lo que consideran los exégetas es que Mateo se fija de que hay dos y que efectivamente habían dos. Posiblemente es la teoría más creíble. Solo que Marcos y Lucas dicen uno porque se centran en el más violento, se centran en el más agresivo y narran los hechos del más agresivo. Y Jesús dice, y Mateo dice, habían dos, estaban dos de ellos. Bueno, eso con respecto a la recepción. Ahora vamos a mirar. ¿Ha tenido usted una experiencia de llegar a un lugar y ser recibido por algo, por alguien que no le hace sentir bien a usted? Contaba Pastor Otto que cuando era muy complejo predicar el evangelio en las calles, siendo el pastor en Garzón Huila, fueron un día a una plaza, a un lugar a predicar. Y estaban ellos descargando habían ido como en un jeep, en un Willy carpado, y estaban ellos allí organizando. Algunos estaban colocando las cabinas, bueno, más que no era tanto cabinas, sino eran megáfonos. Y él dice que él se había entrado al jeep y se sentó, no sé si a orar o qué. Y cuando antes atacaban a los cristianos, les tiraban piedras, y él estaba allí cuando llegó un hombre agresivo, insultándolos y diciéndoles que se fueran, evangélicos, locos, esto, lo otro. Y pues ellos se quedaron quietos y no le contestaron. Como no tuvo respuesta el hombre, se acercó al carro y sabía que el pastor estaba dentro del carro. Y tenía un chambelón, tenía un cuchillo. Y con el cuchillo, y él dice, me pasó por aquí. O sea, él entró, pasó la carpa del carro y me alcanzó a coger la camisa. ¿Cómo te han recibido en algunos momentos? ¿Te han dado alguna recepción que te ha causado dolor? ¿Te han dado alguna recepción que te ha hecho llorar? Y sería interesante, ¿cómo reciben aquí a Jesús? Lo reciben unos endemoniados. Tal vez te han recibido personas que te han hecho daño en ciertos momentos. Bueno, hoy Dios te ha traído aquí para darte la victoria sobre el miedo y la destrucción. Vamos a ver el concepto miedo. Eso en cuanto a la recepción. El miedo, ¿qué es el miedo? ¿Alguien me podía ayudar a pensar qué es el miedo?
miedo es un sentimiento, ¿cierto? He descrito al miedo, esta es una definición mía. El miedo es una reacción emocional que surge frente a lo inesperado. El miedo se suscita frente a aquello que usted no tiene control. Por eso a nosotros nos cuesta soltar el control, no el del televisor, ¿no? Nos cuesta soltar el control cuando usted está acostumbrado a hacer algo y le piden un cambio. Usted siente temor dejar de hacer las cosas como las hacía para hacerlas ahora nuevas, porque usted antes ya tenía el control. Y usted a dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer algo nuevo, usted ahora ya no tiene el control. Entonces nos da miedo cuando tenemos que hacer algo que nos implica soltar el control. Sentimos miedo ante una amenaza. Sentimos miedo cuando hemos hecho algo indebido. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y hacíamos travesuras? Y mamá decía, ahora que venga su papá, vamos a ver. Ay, Dios santo, cuando yo escuchaba esa frase, ahí sí me quedaba quietecito y Señor, que se le olvide a mi mamá, que no le vaya a decir nada a mi papá. Porque esa amenaza era seria. Entonces, también el miedo puede ser racional o irracional. ¿Cuándo un miedo es racional? Cuando verdaderamente usted está ante un peligro real. Eso es un miedo racional. Un ejemplo, usted va aquí y de repente perdió el equilibrio y usted siente miedo. Y es un miedo real porque está exponiéndose a una caída. Pero hay, por ejemplo, las famosas fobias son miedos irracionales. Son miedos irracionales porque no es algo lógico, no va a pasar, eso no va a suceder, pero nos da un miedo que nos bloquea. Eso es un miedo irracional. También, en cuanto al miedo, la reacción del miedo sin control, porque el miedo sin control es ese miedo de fobias que usted no tiene el control al miedo. El miedo racional, normalmente la mayoría de usted tiene control del miedo. Entonces el miedo se refleja de tres maneras. Ese miedo por lo regular incontrolable. El miedo incontrolable bloquea. Una persona con miedo puede quedar allí rígida. En los tiempos de la violencia y que volvieron otra vez, en los tiempos en que grupos X o Y decían quién entra y quién no entra, a qué horas transitan y a qué horas no transitan. Un grupo de pastores dijo el pastor Efrén, de algún lugar de La Mancha, pero de la Alianza Cristiana, fueron a un campamento, fueron a una actividad pastoral. Y cuando terminaron dijeron, ¿será que alcanzamos a pasar? Porque había un lugar que estaba prohibido pasar después de las 6 de la tarde. El conductor dijo, sí, vámonos. Pero resulta que algo pasó en el camino y no alcanzaron a llegar. Llegaron y inmediatamente los pararon. Y ustedes saben cómo trata esa gente, ¿no? Cuando alguien le viola la norma. Y enseguida bájense, los metieron montaña adentro, los tiraron en el suelo y dijeron, los vamos a matar con las palabras que ellos saben decir. Y los tienen allí apuntados boca abajo a matarlos, los van a matar a todos. Cuando ese hombre recibe una llamada del comandante y el comandante dice, no los mate, pero ordénele que se vayan ya, volando. Y ese hombre los patea y los levanta, levántense, que tal y cual, que súbanse a la camioneta y váyanse. Ya yo le hice eso a ellos, ¿no? Y cuando ellos se van a subir a la camioneta, el conductor no se pudo parar. El pastor que me contó la historia dice que él y el hombre estaba ya apuntándoles que se vayan, y el único que sabía manejar era él, los demás no sabían manejar. Él dice, yo lo que hice fue cogí al conductor, lo arrastré, y de ñapa era peso pesado. Lo arrastré y entre varios lo subimos a la camioneta y lo echamos. Y él dijo, yo manejo. Y él dice, yo nunca había cogido un carro. Y prendió ese carro y dijo, eso sí, yo salí como se dice popularmente, como volador sin palo.
Pero dijo, yo no supe cómo manejé ese carro y no supe cómo llegamos. Pero la idea es que en menos de nada estábamos al otro lado. El miedo entonces al conductor lo bloqueó. El miedo produce bloqueo a algunos, a otros les produce huida. Al pastor le produjo una reacción de adrenalina, de huir, de escape. El miedo a veces nos lleva a hacer cosas que no entendemos. Muchas personas atacadas de perros o de vacas se han subido a palos espinosos que después dicen, ¿y yo cómo me bajo de aquí? Se han cruzado por alambres que dicen, ¿yo cómo pasé por aquí? ¿Por dónde me regreso ahora? Porque el miedo hace cosas que usted no entiende muchas veces después de cuando empieza a hacer lógica. Entonces, algunos el miedo nos bloquea. Hay personas que le están diciendo, corre que lo van a matar, y él no corre, y lo matan ahí, no corre. Y no es porque sea muy bravucón, es por el miedo que lo bloquea. A mí el miedo me da una tembladera. Yo estuve una vez en un lugar de La Mancha también, de esos tantos que ha habido violencia y sigue habiendo en Colombia. Y hubo una toma guerrillera en la noche. Y pasaban así frente a mi casa y eso era boom, boom. Y yo dije, no, tirémonos bajo de la cama. Yo estaba bajo de la cama y yo no, los pobres rodillitas me golpeaban y hacían taqui, 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 en el cemento. Y yo decía, Dios mío, me van a escuchar, me van a escuchar. Me salí debajo de la cama y me senté y entonces ahora acá, paque, 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 paque. Ay, Dios mío. El miedo me da tembladera. ¿Qué reacción siente usted frente al miedo? ¿Cómo se siente usted frente al miedo? Bueno, vamos a ver este pasaje que para mí es interesante, pero vamos a encontrar a alguien que le da en la cabeza al miedo. Vamos a encontrar a alguien que te da la victoria sobre el miedo. Y eso es lo interesante de este pasaje. No si sentimos o no sentimos miedo, sino que hoy yo te traigo un mensaje de Jesús, el que vence el miedo y el que te ayuda a ti a vencer el miedo. Y vamos a mirar el miedo. Lo primero que quiero decirle con respecto al pasaje, ¿por qué había miedo? ¿Quién tenía miedo? Bueno, vamos a ir mirando. Había miedo en la comunidad por la violencia y peligrosidad que representaban los endemoniados. Dice la palabra de Dios que eran feroces en gran manera. ¿Qué significa la palabra feroz? ¿De dónde viene? De fiera. ¿Y qué hacen las fieras? Atacan. Las fieras atacan. Usted no se puede confiar en la fiera porque las fieras atacan. Máxime si ellas se sienten en riesgo, atacan. ¿Y qué dice la Biblia de estos hombres? Que eran feroces. ¿Ha estado usted alguna vez ante gente feroz? Gente que no parece endemoniado, sí, no, porque eran locos, eran gente que andaba, pero hay gente que no parecen locos, parecen juiciosos, pero son feroces en su comportamiento. Usted no puede decirle una palabra a ellos porque le contestan con 20. Y muchas veces solemos encontrárnoslos si nos los atravesamos en la calle. Estos días pasé una vergüenza en el conjunto con una señora. Y yo iba hablando con un vecino que nosotros abrimos un grupo de vida esta semana en la casa. Y entonces yo le había invitado, vecino que lo invito a mi grupo, que tal y cual. Y venía hablando con él, entretenido. Y entonces cuando llegamos a la puerta del conjunto, es decir, que uno viene saliendo para entrar a la recepción, y había un grupito de personas allí, conglomerado. Entonces alguien abrió la puerta y yo venía, pues yo miré que abrieron la puerta y yo miré para atrás al señor que venía a mi lado. Él me dijo, siga. Y entonces yo lo miré a él y di el paso. Y resulta que cuando di el paso, la señora la que estaba delante de mí no se había movido. Pero yo doy el paso y ella en el momento en que yo doy el paso, ella al de ella y yo le piso el zapato.
Pues yo muy amablemente, no, le dije, ay señora, discúlpeme, y yo la toqué para decirle, porque pensé que le había sacado el zapato. Entonces le puse la mano aquí al hombre y señora, perdóneme. Y me contesta esa señora. Yo sentí una vergüenza que yo creo que me puse bien cenizo. Que los negros cuando nos da pena, nos ponemos cenizo. Y esa señora siguió, y así usted maneja. Supongo que así es que usted maneja cuando va en la calle. Y yo le dije, pues a lo mejor, señora, yo creo que así manejo. Creo que así manejo. Pero yo quería que la tierra me tragara, porque pues a mí no me gustan esos choques así y pues había mucha gente ahí en la recepción y usted sabe cuando se dan esos episodios, todo el mundo mira. Y pues ahí en el conjunto saben que yo soy el pastor, ¿no? O sea, muchos de ellos saben que yo soy el pastor. Pero la viejita no respetó que yo fuera el pastor. Entonces, la violencia, hay gente violenta. No siempre porque estén poseídos, digamos, así como estos hombres, de demonios. Pero vivimos un mundo de gente agresiva. Vivimos en un mundo de gente violenta. Y claro, a veces uno también le responde violentamente. Y no debería ser así. Pero a veces uno le responde violentamente. Sobre todo cuando nos sacan a la que nos dio pecho. Y uno de pronto en la calle hace algo indebido y le sacan la que le da pecho y uno siente que parece que le herve la sangre arriba, abajo y abajo para arriba. ¿Cómo reaccionamos frente a la gente violenta? ¿Qué hacemos con la gente? Entonces, ¿por qué había miedo? ¿Qué situación está viviendo Colombia en su mayoría hoy? Miedo. ¿A qué se debe el miedo? A la gente violenta, a la gente que hace daño, a la gente que hace maldad. Usted sale. Yo recuerdo bueno, me dicen siempre, no ande con el celular en la mano. Y un día pues a mi hijo lo arrojaron ahí, el celular, y yo un día pues iba mirando algo y a él lo robaron de esos vendedores de bolsa. Y pues yo voy ahí cuando me da un paso al frente un vendedor de bolsa y yo enseguida, pues, pum, meto mi celular acá. Y él me dice, tranquilo, fresco, que yo no le voy a hacer nada. Pues que le da miedo. Y yo, no, miedo no. O sea, hay gente, vivimos en un mundo de violencia. No era muy distante a esta realidad. Ahora, vivimos también de gente poseída por demonios. Porque esa gente que hace mal, aunque no estén en el caso de estos que estén como indigentes, pero son gente poseídas por demonios. Son gente que los demonios entraron en ellos para hacer mal. Los usan para destruir, los usan para matar, los usan para robar. Son gente porque la labor de Satanás y de sus demonios es matar, destruir, hurtar, robar. ¿Cuánto necesita la iglesia con nosotros como iglesia orar? ¿Y cuánto necesitamos unirnos a eventos como el que hubo ayer y anteayer para orar y pedir a Dios que haya un cambio en los corazones de las personas? ¿Cuántas veces su jefe, su patrón es agresivo? Usted no se puede equivocar porque enseguida lo va gritando, lo va insultando, lo va humillando. Y usted muchas veces tiene que tragarse las palabras y decir, bueno, Señor, yo no le voy a contestar, pero no es porque usted está que se revienta y que quiere mandarle a que se trague esas palabras. Ponerle la mano donde la mamá le puso la puchita. Pero usted se abstiene, no, porque es mi trabajo, yo tengo mi trabajo, yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Pero a veces la piedra se le salta a uno. Entonces, vamos, seguimos viendo, porque quiero orar. No te olvides la cancioncita, Daniel. Entonces, ¿por qué había miedo? Por la violencia y la peligrosidad que representaban estos hombres. Dice que eran feroces en gran manera. Dice Mateo 8:28, tanto que nadie podía pasar por ese camino. Hay lugares en la ciudad que están como vetados. Usted no puede pasar por allí. ¿Por qué no puede pasar usted por allí?
Por el miedo, por la gente que transita, y por la gente que vive allí, o por la gente que transita, que hace maldad por allí. Entonces, mire cómo el miedo cunda por todas partes, pero también por la condición de aislamiento y muerte en que vivían estos endemoniados. Vivían en los sepulcros, dice Mateo 28, 8:27. Un lugar asociado con la muerte, con el miedo, con el olvido, con la inmundicia, con la putrefacción, lo que simboliza el abandono social y la oscuridad espiritual en la que estaban inmersos estos hombres. ¿Cuál es la justificación de la gente hoy día? El abandono del Estado entonces me vuelve a mí agresivo. El abandono del Estado entonces me hace a mí que yo robe. El abandono del Estado entonces hace que no, eso es mentira. Yo me levanté en la pobreza. Y que yo recuerde a nadie, a excepción de pronto por ahí un mango al vecino, que me le subía el palo al vecino y me le comía los mangos. A excepción de esas cosas, yo a nadie le quité un peso. Yo sé lo que es a ir al colegio muchas veces, y yo en mis 6 años de bachillerato, yo le digo a mis hijos, yo solamente un año de los 5 años de bachiller, 6 años de bachiller y los 5 de primaria, que yo recuerde un solo año, yo supe que fue comprar refrigerio en el colegio. Cuando todos mis compañeros, cuando sonaba el timbre y mis compañeros salían a tomar su refrigerio, yo me quedaba. Por eso fui muy buen estudiante, pero fue la pobreza la que me hizo buen estudiante, la necesidad. Porque yo con hambre desayunábamos a las 4:30, 5 de la mañana, un huevito partido entre dos. Y ya eran las 11 cuando daban ese receso. Esas lombrices me suplicaban, se me arrodillaban, dame, dame, dame. Pero yo no tenía nada que darle. Entonces yo, ¿qué hacía? Me quedaba en el salón estudiando, leyendo libros, repasando. Los compañeros, que Arteaga, que vamos, no, vayan ustedes, yo tranquilo, yo me quedo aquí estudiando. Pero muchas veces ellos se iban y las lagrimitas se me salían así. Señor, con tanta hambre que yo tengo. Y yo los veía allá con tremendos panes, con empanadas, pero yo ni miraba, yo le daba la espalda. Entonces hay unos argumentos: que yo me volví violento porque era pobre, que yo me volví violento porque el Estado me abandonó. Mentira, porque dejaron que el mal entrara a su corazón. También, ¿por qué había miedo? Lo segundo, tercero, por la pérdida de identidad humana de aquellos hombres. Se comportaban como bestias salvajes. Nadie podía atarle, dice Marcos capítulo 5 versículo 34, 3b y 4. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Siente usted temor ante personas como esas? ¿Se acuerdan que antes usaban una forma de asustar a los niños? Decían: ahí viene el viejito del costal. ¿Quién era el viejito del costal? Alguien que andaba por ahí por las calles sin control y sin nada. Y cuando los niños los amenazaban con el viejito del costal, se ajuiciaban. Ahora, pues hoy día no, hoy día le tiran piedra. Pero también había miedo al cambio. Había miedo al cambio. Y esto quizás es peor que el otro miedo. Porque cuando Cristo trae bienestar y la gente sabiendo que Cristo es el bien, que Cristo trae bendición, y nos negamos a ese cambio, aunque yo digo yo no le tengo miedo al cambio, es como si le tuviera miedo al cambio. Y yo quiero decirles, muchos hermanos no se consagran. Muchos hermanos tienen un pie acá y otro acá. ¿Qué esperamos, hermanos? No es que todavía no me siento que debo cambiar, tengo que esperar el cambio. No le tengan miedo al cambio, sobre todo el cambio en Cristo Jesús. No le tengan miedo al cambio en Cristo Jesús. Existe un fenómeno social
que los sociólogos le llaman inercia social. La inercia social, que es cuando, un ejemplo, llegué yo aquí y vamos a hacer cambios, entonces todo el mundo se previene. No, porque este pastor va a acabar la iglesia. No, porque, ¿por qué? Porque vino a hacer cosas diferentes al que estaba anteriormente. Gloria a Dios porque el que estuvo anteriormente y por lo que logró y por lo que hizo. Y gloria a Dios, y yo alabaré al Señor siempre y honraré siempre la memoria de nuestro pastor Gonzalo por lo que él hizo acá. Pero tiene que llegar alguien que haga cambios. Las cosas no pueden seguir, porque si yo llego aquí y las cosas siguen siendo como las hacía el pastor Gonzalo, no hay nada. Y hay cambios que duelen. Y hay cambios que van a dejar algunos por dentro y otros por fuera. Pero es que yo antes era el consentido del pastor Gonzalo. Gloria a Dios porque usted fue el consentido del pastor Gonzalo, pero ahora no está el pastor Gonzalo, está Bernardo. Y tal vez Bernardo tendrá otros consentidos. Denle gloria a Dios por los tiempos que usted disfrutó en que el pastor Gonzalo, usted fuese consentido del pastor Gonzalo. Y yo, no va a ser tampoco mi odiado. No, porque yo no vine a eso acá. No va a ser destruido, porque no, yo no vine a hacer eso acá. No le tengamos miedo al cambio. Ahora, si esa persona viene a hacer un cambio de destrucción, pues es lógico. Todo cambio implica romper algo para hacer algo nuevo. Pero si aquel rompe y no hace nada nuevo, pues ahí sí, tema ley. No, eso no tiene sentido. Esta gente tiene un miedo al cambio. Tienen una inercia social. Dice que, quiero leerle algunos pasajes, quiero que vayan poniéndome la musiquita de fondo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos, quiero leerle esta porción. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Pues dice que cuando este hombre fue libre y los marranos cayeron al agua y se ahogaron y fueron a ver, dice, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron ¿qué? Miedo. Y los que los habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marcharan de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Esta gente tuvieron miedo al cambio. Estaban más contentos con los marranos que con Jesús. Los marranos los hacían sentir más contentos. No le tengas miedo a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón, Jesús. La llegada de Cristo a tu corazón va a traer cambios. Y si Cristo al llegar al corazón de una persona no hay cambios, entonces no ha nacido de nuevo. No le tengas temor a dejar la cerveza. No le tengas temor a dejar a esos amigos que te inducen a lo malo. No le tengas temor a abandonar las groserías. No le tengas temor a abandonar la mentira. Cristo Jesús va a traer esos cambios para una vida transformada y renovada en ti y en tu familia. Y la gente que está a tu alrededor lo va a ver. Hoy dejo este episodio como los que escuchaban a Calimán. ¿Podrá Solín salir de la trampa? ¿Se dará cuenta Calimán? Hoy les digo, el que quiera saber el desenlace de este pasaje, ¿en qué quedó el miedo? Quedamos en el miedo, ¿cierto? ¿En qué quedó el miedo? No te lo pierdas dentro de 8 días. Y no solamente no te lo pierdas, sino trae a otros, porque lo más interesante está por venir. Siempre el desenlace, el nudo, lo dejamos en el nudo, ¿no? Aquí está en el nudo. Y dentro de 8 días habrá el desenlace. Colócate sobre tus pies, por favor. Quiero que te vayas pensando hoy.
en superar los miedos. Y hoy vamos a orar en dirección a eso, superar los miedos. No, todavía no hemos visto cómo se superaron los miedos acá, los deducimos, pero quiero hoy orar en dirección a aquellas personas que luchan con el miedo. Y quiero pedir a que no te dé pena pasar acá. Aquellos que sienten que luchan con el miedo, tienen fobias, que tienen temor a enfrentar algo nuevo, y yo sé que eso nos pasa a todos nosotros. Yo sería el primero que paso acá, porque tenemos miedos. Y vayan pasando, yo quiero orar por las personas que están en las redes, escuchándonos, viéndonos. Mientras usted va pasando, porque yo quiero orar por ustedes mientras suena la canción. Padre, yo te doy gracias, Señor. Tú que estás en casa en esta mañana, yo quiero decirte que el miedo es una emoción, es un sentimiento humano. Y aún de los animales sienten miedo, pero vamos a pensar en lo humano. Todos sentimos miedo, pero hay personas que tienen miedos como traumas, miedos por situaciones que vivieron, cosas que le marcaron en el pasado. Yo quiero hoy decirte, Cristo Jesús está para ayudarte a superar ese miedo. El Señor me ha permitido llegar donde estoy porque Él ha ido ayudándome a vencer mis miedos. No porque sea un superhombre, porque Él me ha ido ayudando a superar los miedos. Tú también puedes superar ese miedo. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra sobre ti. No temas, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Hoy te digo, Cristo quiere que renuncies a ese miedo. Arrodíllate ahí donde estás. Preséntate al Señor y dile al Señor a qué le tienes miedo. Dile al Señor con qué luchas, con qué miedos luchas. Y dile, Señor, pero hoy quiero que me abraces. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Y quiero, Señor Jesús, que tú me ayudes a vencer el miedo que siento. Miedo a emprender algo nuevo. Miedo a casarme. Miedo a un noviazgo. Miedo a un empleo. Miedo a conocerte a ti, Jesús. Miedo al cambio. Renuncia a ese miedo porque Cristo te ama. Contáctanos, búscanos. El Señor te ama. Dios te guarde.